bueno, yo fui tomando nota y tengo algunas reflexiones, digo, en esta escucha, ¿no? De que estamos participando y en dos enfoques quizás de presentar las temáticas muy diferentes. Yo encontré muchos puntos en común, o por lo menos reflexiones que podríamos ir haciendo, pero antes de tomar yo la palabra me gustaría abrir la posibilidad de que, bueno, los que se tienen que ir, los que seguramente tienen otras reuniones o otras ocupaciones, bueno, darles prioridad porque seguramente tomaremos nota y nos quedaremos pensando en esos aportes. Así que bueno, no sé si quién tiene ganas de hacer alguna pregunta, de Yo compartir. podría, si no les importa. Bueno, claro, Sí. Dulce. Bueno, agradecer a las dos la posibilidad de compartir, muy interesantes los trabajos, sobre todo por la posibilidad de continuar en las dos vías que claramente lo mencionan. Una es más la vía metodológica de la investigación, que cada tanto se presenta, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Y la otra es la vía reflexiva, que no es ajena para nada a la metodológica, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera mostrarle algo a Esther. Mira, Esther, no sé si alcanzas a ver por acá que tengo. Eso. Bueno, este Acerca. es el libro que Esther ha mencionado y bueno, mi comentario va en ese sentido. Yo afortunadamente tengo la dicha de conocer a Nacho y a Pablo, el del grupo de la Universidad Autónoma de Chiapas, y por eso tuve acceso al libro, y me parece que el trabajo es muy interesante en el sentido reflexivo de lo que ofrece la narrativa biográfica, así como Esther reflexiona junto con la voz de su estudiante. Nosotros también, Esther, yo por ahí te he citado un par de veces porque tu texto, el carácter reflexivo del texto justamente, que es el comentario que quiero hacer, es cómo estos textos que uno empieza a elaborarlos con mucha complicación, porque se trata de hablar en primera persona, de abrir un espacio que siempre se ha considerado como íntimo, ¿no? De pronto sale, escribes, ¿no? Y tú, uno no es capaz de identificar en ese momento los ecos que eso va a tener, ¿no? Y entonces la narrativa biográfica permite eso, así como tú encuentras elementos en tu alumna, en la biografía de tu alumna, que te permite decir lo que tú quisieras decir, pero sin quitarle ese lugar privilegiado a ella. Es lo mismo que nos pasó con tu texto a la hora de escribir sobre investigadoras de la formación, cómo uno llega a este campo y cómo la narrativa biográfica de pronto no solamente es un elemento metodológico, sino que se vuelve también, se interioriza, a falta de otra palabra, como una forma de pensar la investigación misma. Es decir, la investigación es rigurosa, es sistemática, pero es narrativa y es biográfica. Es decir, uno no entra en esa discusión que la objetividad y entonces no puedo hablar de mí porque ¿qué va a pasar con el método científico? No, sino más bien es que la reflexión no puede ser desde otro lugar que no sea pasando por el cuerpo de uno, por supuesto, con el profundo respeto hacia los colaboradores, hacia los participantes, ¿no? Y de pronto ahí hay una especie como de uno pierde esa función de autoría, ¿no? Y se vuelve como en un vínculo que permite eso que dice muy bien el título del libro, un cruce de caminos. Tu texto, tu discurso se cruza con el nuestro y a su vez con el de tu estudiante, y va haciendo una especie de diálogo no intencionado, pero que al tiempo podemos ir construyendo una trayectoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo que propones muy desde la primera persona ayuda a iluminar estos procesos por los que vamos pasando y que no siempre nos detenemos a sistematizarlos, a ponerlos en forma, a publicarlos incluso, ¿no? Todavía sigue habiendo un pequeño desprecio por ahí de estos textos tan personales, ¿no? Porque aparentemente no están cumpliendo con los cánones metodológicos. En ese sentido, mi comentario y pregunta sería, ¿cuál es tu apreciación respecto de de cómo los textos, las voces se van convirtiendo en vehículos para posibilitar otros diálogos ya en un contexto totalmente distinto del que tú escribiste, ¿no? Esa sería como la pregunta. Y para
el trabajo de investigación que se propone, sí, como tenemos poco tiempo también, la parte metodológica se ve ahí muy bien trabajada en términos categoriales, pero me gustaría como ver la reflexión de la investigadora una vez que ya el proceso formal de entregar productos y tesis y escribir, ¿qué queda finalmente en ella después de ya cerrar ese proceso, ¿no? Más en este tono más personal. Gracias. Y gusto de conocerte, Esther. Bueno, pues gracias. No sé, Mariel, si brevemente, ¿no? Aportarle, o como tú me digas. Bueno, vale. Tienes el micro, Mariel, el micro. Lo tenés silenciado, Mariel. Sí, perdón, hacemos una ronda de preguntas, así quizás algunas coinciden y bueno, Vale. no sé, ¿alguien más? O reflexiones, o... Sí, yo la verdad es que, bueno, gracias Mariel, gracias Esther, gracias Nancy por compartir. No es poco. Compartir trabajos para que otros puedan pensar también con los trabajos de ustedes. Me siento un poco en falta porque no leí el libro, yo. Entonces, puedo comentar lo de Esther a partir de lo que escuché y lo de Nancy a partir de lo que escuché y de lo que vi. Pero seguro que hay mucho más detrás de todo eso. Reflexiones. En lo mío es pensar, bueno, que quizás para los que están acá, que muchos son del campo más cercano a la educación física, me gusta mucho la expresión del cuerpo como experiencia, me sigue pareciendo muy potente. Y esto, bueno, en relación a lo que decías, Flor, ¿hablaste recién? Dulce. Ah, Dulce. Lo que decía Dulce, ¿no? De esto digo, todavía estamos con lo de la objetividad y la subjetividad. Me parece que en el campo de la investigación en ciencias sociales no vamos a poder desprendernos nunca de esto, ¿no? Siempre tenemos que andar rindiendo cuentas de cuán objetivo o subjetivo es. Y me quedaba pensando en esto que vos dijiste de la primera persona, ¿no? La primera persona es la persona que escribe, siempre, todos los escritos son en primera persona, más allá de que podamos transformarlo en otras figuras, es la primera persona, la segunda es la que lo lee, que ya lo está transformando. Entonces, y así la tercera o la cuarta, todas las personas transforman lo que uno escribe, pero lo que uno escribe es primera persona, así sea producto de la investigación genuina, por eso antojadiza, no por eso menos rigurosa científicamente, pero es la primera persona. Y después también pensaba que quizás lo que sitúa Nancy como las prácticas formativas, como prácticas culturales, ¿no? Que parecen una obviedad, y siempre lo más obvio es lo más difícil de explicitar. Qué interesante que es seguir trabajando sobre esa línea, ¿no? En que la formación es una práctica cultural y que esa práctica cultural se inscribe, vos le diste una entidad importante a desde dónde, ¿no? Estabas haciendo la investigación, porque es una institución que tiene como una cultura institucional propia muy marcada, una identidad cultural, un mandato, y cómo esa institución estuvo atravesada por todas esas prácticas culturales, desde escritos en los pizarrones, movidas, espacios, demandas, valoraciones, ¿no? Bueno, me quedan ganas de seguir leyendo ese trabajo, Nancy, por eso dije, me siento como en falta, como que estoy acá en la clase, pero no leí el texto que había que leer para hoy. El placer de escucharlas, eso sí. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, hago yo mi intervención, así no me quedo con las ganas y después, bueno, a mí primero vuelvo a decirles que muchas gracias porque este es un espacio que es para compartir. Siempre digo que, digamos, todos trabajamos mucho y lo bueno, digamos, es crear la confianza para poder decir lo que uno hace, desde dónde lo hace y con qué compromiso lo está haciendo, ¿no? Y me parece que eso es lo que nos mantiene acá en este espacio. Además, como siempre digo, es una celebración, ¿no? Porque es por el simple gusto de estar a veces.
Yo, bueno, me siento identificada con las dos presentaciones en realidad, porque mi tesis tuvo que ver con lo que cuenta un poco Esther, ¿no? La ruptura, pero vengo de una formación como cuenta Nancy, ¿no? Y de estar institucionalizada dentro de esas prácticas, quizás como Esther, y bueno, ahí hay un quiebre y un cambio, una necesidad de tomar otro camino, porque hay algo que, bueno, no completaba o no cerraba en la historia personal y también en la que quería contar. Y escuchando las dos, yo decía, bueno, me quedaba pensando en algunas cosas que me parecía que eran sustentables, ¿no? Primero esto de que, bueno, evidentemente tanto las instituciones como lo que hace a las instituciones sigue estando presente, ya sea por la necesidad de este cambio, de cambiar, como la otra que no tiene la necesidad de que cambie, encontrar al sujeto, encontrar a ese sujeto cuerpo que está transitando una experiencia que, bueno, que no lo nombra de por sí la institución, lo nombra de otra manera, o lo nombra como sabe nombrarlo, pero no es en realidad ese sujeto de la experiencia, ¿no? Digamos, el que lo transita. O sea que a mí me quedaba pensando, de hecho, ¿no? Esto, ¿no? Que hay, por decirlo, en realidad que la relación, digamos, hablamos de la relación, hablamos de los procesos, en realidad me quedaba pensando que la investigación, en realidad, lo que nos permite es ese permiso para poder pensar, en este caso, a los sujetos. Nombrémoslos por donde los nombremos, es el que nos ayuda a pensar a los sujetos. Y pensaba en esto de la escritura de la primera persona, ¿no? Y yo decía, bueno, la escritura son refugios, son lugares en donde uno se encuentra para poder nombrar o responder preguntas que se ha formulado dentro de un formato creado y al cual tenemos que cumplir, pero que bueno, también hay muchas muestras hoy en día que hay otras formas de hacer investigación, ¿no? Pero en realidad la escritura son refugios, y como refugios es donde uno se siente cómodo para poder contar lo que ve, lo que siente, lo que entiende de ese contexto particular en donde pone el foco para entender lo que está sucediendo ahí. No me quedaba con esta idea. Entonces, ahí, bueno, digamos, para no ampliar mucho, porque después me aparecía esto de pensar, bueno, ¿qué es esto que nombraba Nancy, Nancy no, Esther, sobre narrativa corporal, ¿no? ¿Qué supone la narrativa corporal? ¿Qué incluye? ¿De qué tipo de relación hablamos cuando hablamos de la relación? Porque relación siempre hay, pero ¿cuál es la relación que hoy nombramos dentro de los procesos institucionales, dentro de los procesos investigativos, ¿no? Como que hay una serie de temáticas que están vinculadas en los diferentes procesos que quizás son los que necesitan de alguna manera volverse a nombrar. Pero bueno, tengo más, pero no quiero explayarme, pero encontraba como algunos puntos de contacto que me llevaban a pensar en esto de la escritura, y del sujeto que transita esa experiencia, que necesita ser nombrado quizás y está buscando ese lugar que lo nombre, ¿no? Bueno, no sé si alguien, bueno, si quieren ampliar, responder, colaborar, Esther o Nancy. Bueno, no sé, pues empiezo yo si quieres. Bueno, en primer lugar, la verdad que es una sorpresa saber que el libro, ¿no?, circula por el mundo, con lo cual, mira, a veces una no sabe a dónde ni cómo puede llegar, y creo que eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, en ese sentido, lo que me decían, lo que me planteaba Dulce, ¿no?, de cómo pasar, y tiene mucho que ver con esto de la primera, segunda, o el modo en el que escribimos en la investigación biográfica narrativa, ¿no? De cómo pasar de lo personal a que eso se convierta en un texto escrito, publicado, y que también pueda en otras personas significar, ¿no?, esos otros procesos.
Hay una cuestión que a mí me gusta mucho y que yo creo que lo apuntaba también Silvina, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar justificando y argumentando y dando, mira que esta investigación dentro de las ciencias sociales, dentro de la ciencia educativa y demás, también es investigación, ¿no? Y bueno, yo creo que esto va a ser un tema continuo que nos va a perseguir siempre en cualquier contexto, ¿no? Me acordaba de muchas cosas que están pasando ahora en la universidad, de la Semana de la Ciencia, investigadores por la ciencia, y todavía en todos esos procesos, que lleva ya como un mes aquí pululando mucho por las redes, no he visto todavía que a lo educativo, a la investigación educativa se le llame ciencia, ¿no? O sea, ahí tenemos todavía quizá que ser persistentes, con mucha calma y argumentando desde donde tenemos que argumentar, no en contraposición, ¿no? Y bueno, y ese proceso que tú planteabas, Dulce, de cómo lo personal no llega a otros espacios y otras formas, y que eso es investigación. En este proceso de escritura de este libro hubo 3 cosas importantes para mí. Una, el que cuando empecé previamente a escribir, nos hicimos entrevistas, y esas entrevistas, que fueron orales, no eran de personas que me conocían, sino personas, en este caso fue precisamente Claudio, un chico de Argentina, que yo todavía lo acababa de conocer. Y la Lo conozco, está en la del Nordeste, en la Universidad del Nordeste. Exacto. Entonces hubo un proceso de entrevistar. Después de ese proceso de entrevistar hubo un proceso de lectura, de transcribir la entrevista y de una lectura de otra persona del grupo. Y empezar ahí a cuestionarme, a hacerme preguntas, a que yo me volviera a repensar lo que yo había dicho. Y bueno, luego yo, porque soy así como muy de la expresión y del teatro, ¿no? Me ponía y jugaba con lo que yo precisamente había dicho, estaba oyendo, se había transcrito y me interrogaban, ¿no? Eso fue un apoyo importante para no caer en ese relativismo de yo, mí, conmigo, y que escribir en primera persona puede ser una catarsis, ¿no? Aunque también lo tenga esos aspectos. Luego, otra cuestión, que es que para poder escribir esto leí autobiografías de investigadores y de investigadoras y de ver de qué modo lo iban conjugando, ¿no? Y luego también pues textos sobre qué era escribir narrativamente. Entonces esto, el producto final, por así decirlo para que nos entendamos, es verdad que yo quería que fuese como muy de las entrañas de mí, pero pasando por todos estos filtros, ¿no? Y lo que ocurre es una cuestión que narrativa llamamos, no hablamos de ahora cómo esto lo puedo trasladar a otro lado, sino que hay resonancias, ¿no? Es un término bastante utilizado en los procesos de investigación en narrativa, y ese ya es garantía de esa resonancia, de que eso está saliendo de esa conjugación que hablaba Silvina, de primera persona, uno cuando lo lee ya lo transforma, cuando es leído desde otro lugar. También es verdad que este texto algunas veces lo han leído alumnos y alumnas, y ha hecho también hacer giros y seguir repensándome en colectivo. Y yo recuerdo que cuando terminé de escribirlo, nos lo pasamos unos a otros también, para volver a ver qué se podía mejorar, ¿no? Y luego la otra cuestión que estaba planteando ahora, y que también ha planteado Silvina y Mariel, lo de escribir desde las voces, y estamos haciendo todo un proceso reflexivo en el grupo, junto con otros grupos que también conocéis de aquí de España, en la Red Reuní, sobre el sentido ético, el sentido de la autoría, todas aquellas cuestiones políticas y éticas a tener en cuenta en esta forma también de estar presente en el mundo científico, ¿no? Y me venía una cuestión que en lo que planteaba Mariel, de por qué escribir en primera persona, la necesidad que eso supone para también transformar, precisamente porque el sujeto tiene un relato de la realidad que no coincide, o que en algunos aspectos no coincide con los relatos que hay institucionales, en este caso de la institución educativa, ni con los relatos que tenemos el profesorado, ni con los relatos que planteaba ahora Nancy sobre
la forma de cómo transformar la cultura curricular, ¿no? Hay una cultura curricular establecida y otra cultura curricular a través de las prácticas y de los tiempos, etcétera. Y todos los relatos son válidos, pero es verdad que el relato de los sujetos, en este caso del alumnado, que es donde yo más me he movido, no están nunca presentes, o están presentes en relatos muy institucionales, pero no desde esas voces. Y precisamente porque no son relatos de la institución científica, también se convierten y son relatos de acción y de transformación, porque es una forma de estar en el mundo, que lo hegemónico, que lo cultural establecido no contiene. Y por eso, al sacarlos o al tenerlos en las palestras, por así decirlo, hay que empezar a repensar toda esa forma de relaciones de las que tú hablabas, que quizás es tema de otro seminario, ¿no? Así que bueno, no sé si con eso también un poco... O sea, no es aclarar, es compartir y ir aclarándome yo también, ¿no? Y hay una cosa también, esto a mí me da muchos quebraderos de cabeza, a veces siempre me generan mucho las dudas, y las dos, sobre todo María que está ahí también, ¿no? Que está en su proceso casi final de tesis, el descubrir, porque esto es un proceso de descubrimiento y por eso es de investigación. No tenemos esa cultura aprendida en investigación ni en docencia de cómo poner en diálogo todos estos relatos, todas estas voces y todas estas formas de hacer también y de construir el mundo, ¿no? En este caso el mundo educativo y el mundo de la educación física. Y yo creo que eso es algo a descubrir, o que estamos empezando a redescubrirnos en este ir y venir. Y ahí, pues una se tiene que quitar como investigadora y también como docente y también como participante en otros contextos, ¿no? De todas estas capas que tenemos, que también hemos sido hijas pues, de estas culturas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos ahora, en esa reflexión ahora, de cómo generar autorías, y hay una frase que a mí siempre me acompaña: al generar autorías y relatos compartidos, no despegarse nunca de lo que el otro y la otra dice. Y a veces es hasta lo literal, que tú no le puedes dar importancia, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Bueno, los efectos de ser breve y más desde aspectos conceptuales. No creo que le ayude a la educación establecer como un campo de tensión dentro de las investigaciones dentro de las ciencias sociales. Y esto lo comento porque, bueno, es una disciplina, la sociología, que viene hace más años trabajando en investigación, tiene muchos expertos, profesores y profesoras por todos lados distribuidos, o sea, hay una situación política de diferencia. Hace poco participé en un comité de evaluación de proyectos de ciencias COVID y ciencias sociales a nivel nacional, una convocatoria que hubo en la Argentina, ¿no? Del FONSIT, de la agencia. Y lo que sí se notaba es que, bueno, las diferencias en la presentación de proyectos, algunas diferencias. Lo cierto es que me parece que la educación tiene que, coincidir con Esther, tener su propio espacio de discusión de investigaciones en educación. O sea, no por entrar en disputa con otras disciplinas, conseguir sus espacios propios y distintivos de conocimiento y de relevamiento de aspectos educativos propios que de por sí sea la investigación autobiográfica o el modelo más cuantitativo, metodológico o cualitativo que distancie más o menos al investigador dentro de su proyecto. O sea, hay que conseguir legitimidad por el propio campo de la investigación. Y en el caso nuestro, aún más de la educación física, porque está aún más subsumido, ¿no? Ahí había un circulito último sobre ciertos temas vinculados a estudiar y trabajar. Bueno, hay una preponderancia en nuestro campo, más de componentes prácticos, de acciones inmediatas vinculadas al oficio, ¿no? A un oficio práctico, y hay bastante distancia con respecto a hacerse preguntas, a poder establecer buenas preguntas para hacer proyectos de investigación sobre esas prácticas.
No sé si se entiende esa línea, no es una causa-consecuencia, pero sí alguna línea de indagación para el propio campo de la educación física, de la expresión, en el campo motor. Hay ausencia de propuestas de investigación. En el caso de las universidades locales, hay un acercamiento cada vez mayor, pero no es comparativamente igual a otras disciplinas. Con respecto a cierto acercamiento a lo que es la experiencia más autobiográfica o demás, nosotros hemos cursado seminarios que trabajan sobre la investigación desde modelos más autobiográficos en algunas instituciones, y también hay incipientes experiencias, más en el campo de la formación de profesores que en el campo de la formación de profesores de educación física. Hay un concepto de la sociología que trae Norbert Elias, que es un investigador, un sociólogo conocido, es el de doble enlace o enlace figuracional, ¿no? Y él, para explicarlo, trae un cuento de Allan Poe, El descenso de Maelstrom. Me parece que ese es un buen caso como para poder explicar y formar a los jóvenes, ¿no? Como el investigador en un momento tiene que tener distanciamiento con ciertos objetos, pero a la vez entender que está dentro de la situación y que no se puede ir de esa situación. El descenso de Maelstrom es el ejemplo de unos hermanos que estaban pescando y navegando en Suecia, por Oslo, en un mar por el norte, y de repente se avería el barco y se empiezan a hundir. Entonces, Allan Poe cuenta cómo el hermano más grande, el hermano más grande toma algunas estrategias y el menor otras. Y relata fuertemente la experiencia de que el hermano menor, al ver que los objetos grandes se hunden menos rápido que los pequeños, se agarra a un tonel y puede flotar. Elías toma esta metáfora para decir que al momento de estar inmersos en el proceso de investigación, el tener un momento reflexivo de poder distanciarse del objeto o del evento, y a la vez entender que si uno está dentro tiene que tomar definiciones, lo denomina doble enlace. Entonces, no quiero ser si bien presenté categorías, no que toda mi vida es categoría A, B, C, no, puedo incluir múltiples versiones y me parece que está muy bien el espacio para hacer estos intercambios. Pero si yo pudiera volver a mi investigación, como me preguntaba Dulce, o después de la investigación, cuál fue mi experiencia, este concepto me parece que es el que más cómodamente me calza, ¿no? Como poder estar dentro del campo porque soy profesora, soy después licenciada en educación, tengo una maestría y termino el doctorado, o sea, poder estar dentro de esa situación de una institución en donde yo me formé, a donde pude hacer el examen de ingreso y atravesarla, y poder verla desde investigadora después, ¿no? Con la dificultad que eso genera y teniendo recaudos metodológicos para no poder quedarme imbrincada en ciertas situaciones y rápidamente hacer juzgamiento de conductas o comportamientos. El cuento del descenso de Maelstrom me vino bien para poder ubicarme en un rol de investigadora y, bueno, y tratar de poder tener un diseño más o menos ajustado a lo que creía que debería ser un proyecto de investigación en el instituto, para relevar algunos conocimientos que en este momento, o en ese momento hace 2 años, estaban sucediendo, y poder compartirlos. Con la limitación, ¿no?, de que es un estudio de caso, que es conocer en profundidad ciertos aspectos, y la prudencia de decir, esta es la cultura escolar relevada en ese momento, en esa institución. De ninguna manera hay que extrapolarla a otras instituciones o compartirla en el conjunto de la formación de profesores en cualquier contexto, ¿no? Hay alguna categoría, algún análisis, algunas conclusiones que como tarea académica, bueno, la tuvieron que evaluar y ver si eso era consistente o no. Como experiencia formativa, fue muy interesante en lo personal para poder dar cierre a ciertas preguntas de inicio durante la formación y prácticas
que a veces uno ve en ciertos lugares y pregunta, pero ¿esto de dónde viene? ¿Esto qué? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Qué pasa con las tradiciones? ¿Qué pasa con ciertos discursos dicotómicos, que es una cosa o la otra? Y parece que es una cosa o la otra, y pueden ser muchas más. No es tan menor. Y el rol de los jóvenes estudiantes me parece que es el lugar más fuerte para mirar, para seguir mirando, para indagar, porque hay conocimiento ahí que puede ser muy valioso para enriquecer nuestras miradas sobre el fenómeno que trabajamos. Bueno. Gracias, Nancy. Bueno, Gracias a ustedes. todos son tiempos y tesoros logrados, así que bienvenidos y compartidos. Bueno, voy a ser respetuosa de los tiempos. Yo les quiero volver a agradecer a todos por haberse tomado este tiempito para compartir, para escuchar lo que bondadosamente y humildemente nos prepararon Nancy y Esther. Y bueno, les prometo que hay una sola reunión más y ya está, que es el cierre de este ciclo, digamos, de charlas, que era un poco la intención de estas charlas, es ir conociéndonos, viendo las trayectorias de cada uno, los estudios, y bueno, quizás en algunos casos, creo que en todos, este compartir resulta en repreguntarnos cosas, en pensar los estudios que estamos haciendo, porque la mayoría de todos estamos haciendo investigación, o pensar lo que ya hicimos. Así que, bueno, espero que con todos esos intereses se hayan visto reflejado en algún lugar. Así que no tengo más que agradecerles, avisarles que, bueno, fue grabada la reunión de hoy. Como las reuniones no las hacemos públicas, o sea, las grabaciones las hacemos públicas, sino que quedan en la página del grupo para que cada uno disponga como le sirva o como puedan. Y bueno, invitarlos sí que nos acompañen en la última, que nos encontremos en la última, si también nos despedimos. Y bueno, nada, celebramos este año que para todos fue muy costoso, ¿sí? Emocionalmente, trabajoso, ¿no? Con muchos cambios, con muchos aprendizajes, con muchas cosas nuevas, y bueno, reafirmándonos en lo que sabemos y descubriendo lo que no sabemos para aprender un poquito más. Así que gracias, y bueno, muchas gracias a los que se sumaron a este encuentro por primera vez. A los que siempre están, ya les agradecí varias veces. Así que bueno, no sé si alguien quiere cerrar diciendo algo, si no... Nada, yo como estoy tan lejos de vosotras, pues eso, el agradecimiento es mutuo y la verdad que ya sabes, ya te lo he dicho en muchas ocasiones, que encontrar gente dentro de la educación física con estas miradas a mí me hace seguir en la esperanza. De que es posible pensar, escribir, hacer y todo lo que queráis ponerle desde otros lugares. Así que nada. Y es curioso, no es una anécdota, pero yo me acuerdo en mi tesis esa misma pregunta que ahora respondía a Nancy, ¿no? Ella ha hablado del poema de Allan Poe. A mí me ayudó mucho una metáfora de un antropólogo en Díaz de Rada que decía, el extrañamiento, Esther, el extrañamiento. Y eso es la misma metáfora, ¿no? De estás dentro, pero tienes que salir y extrañarte de ti, de lo que ves y de lo que hay dentro. Y fuera también. Y es lo mismo, ¿eh? Y digo, bueno, mira, estamos en este camino parecido, ¿no? Así que más agradecida aún. Sí. Cualquier camino serio y que aporte a pensar y a valorar, creo que es interesante. Así Y que nada, bueno. estáis invitadas a que vengáis por estas tierras y cada vez que queráis, en Almería ya sabéis que os acogeré. Bueno, Claro. Yo quiero también, quiero tomamos quiero la palabra, saludar, agradecer a todos y a todas y también incentivar a los más jóvenes de estos grupos que estamos recibiendo y que estamos compartiendo a que, bueno, que hay que seguir trabajando para que haya más jóvenes con entusiasmo y con ganas de indagar y de preguntarse, no abandonando la práctica, simplemente incorporando otra que es la investigación y la conformación de grupos de estudio. Así que si seguimos en esa línea vamos a estar, creo, haciendo las cosas muy bien.
Bueno, Encantada. gracias. Buen fin de semana para todos, ¿eh? Que Adiós. disfruten. Que pasen lindo. Adiós. Gracias, hasta Chao. luego. Adiós.